Hola chicos, buenos días. Hoy les preparo entonces la grabación de la clase que corresponde a la semana 10 en la que estamos. De aquí en adelante, lo que continúa va a ser revisión de diversas técnicas analíticas, un poco su fundamento que sustenta su utilidad y son de suprema importancia. Sin embargo, el contenido es más teórico que matemático, entonces me parece que es relativamente sencillo, ¿no? Es cuestión de leer y comprender en qué se basa la técnica. Y definitivamente son las técnicas cuando ustedes salgan a hacer investigaciones o a trabajar, son con las que más van a trabajar. Entonces, por eso es importante que al menos las conozcan. Un solo semestre no nos da chance para profundizar en todos los contenidos y la matemática gruesa detrás de esas técnicas. Sin embargo, al menos conocerlas les puede ayudar a primero a saber por dónde o cómo está ocurriendo esa separación, en este caso, o el análisis para las próximas semanas, y a tener suficiente criterio para leer publicaciones científicas en donde se explique mejor o más detalladamente las técnicas. Entonces, la idea es darle a ustedes las herramientas para que puedan incrementar todo el conocimiento sobre los temas que vamos a ver de aquí en adelante. Para hoy corresponde entonces que veamos separaciones analíticas. Esto que observan aquí es una torre de destilación de refinación de crudo, de petróleo. El petróleo llega tal cual se extrae y entra entonces, como les comento, a una torre en donde se va a separar. Y dependiendo de la temperatura en donde se esté calentando, entonces se van a obtener distintos productos. Las menores temperaturas, es decir, las sustancias más volátiles y que se evaporan a menores temperaturas, son los gases, como por ejemplo el propano, que utilizamos como gas de cocina. Luego, a medida que la temperatura va aumentando, se van separando entonces sustancias más pesadas, como la gasolina, los querosín, los aceites para los automóviles, los lubricantes, y los más pesados son los compuestos para, eh, para lo que son barcos, aviones. Y por último, lo que más cuesta separar del petróleo es el asfalto. Pero todo el producto de petróleo que entra a una torre de refinación se separa en sus componentes y se le da el máximo uso a cada uno de esos componentes. Entonces se hace una separación. Previamente se ha hecho a menor escala para establecer cuáles son las temperaturas a las que se separan las distintas sustancias y luego entonces un ingeniero químico escala esas pruebas y genera una torre a nivel industrial que es capaz de separar barriles y barriles de petróleo. Entonces nosotros vamos a ver hoy un poquito de esos principios que nos permiten entender esas separaciones. Y por eso el tema de separaciones analíticas. Una separación analítica busca aislar el analito de interferencias para poder analizarlo y obtener resultados confiables. Y además, se pretende obtener información cualitativa, es decir, identificar el analito, y cuantitativa, además establecer cuánto hay, a partir de una sustancia de interés que se encuentra en una mezcla compleja. Observen esta imagen. Inicialmente, podemos tener el analito en pequeña cantidad, hay interferencias y todo eso se encuentra dentro de la matriz. Bueno, una separación analítica lo que va buscando es que dentro de la muestra que nosotros vamos a analizar, el analito tenga una mayor representación que cualquier otro componente. Es decir, eliminar interferencias, ven cómo va disminuyendo aquí las interferencias, cómo también disminuye el efecto de matriz y al final una excelente separación analítica
nos dice que casi todo lo que está extraído en nuestra muestra o separado es analito. Y por lo tanto, lo que vamos a analizar tenemos la seguridad de, eh, de que es el analito de interés. Entonces, esta es la idea de una separación analítica, ir purificando el analito y, en otras palabras, ir concentrando el analito. Porque proporcionalmente en la muestra original se encuentra en pequeña cantidad, pero como vamos a ir eliminando interferencias y matrices, entonces va a ir representando la mayor proporción. Por lo tanto, va a estar más concentrado. Esos son los dos términos con los que se pueden encontrar en la bibliografía. Concentración de analito o purificación de analito. Entonces, las separaciones pueden ser completas o pueden ser parciales. A nivel industrial, conviene hacer una separación analítica completa, porque tienes un material base y le vas a sacar provecho a todos sus componentes, como es el caso del petróleo. Y este es el ejemplo de una separación completa, ¿no? Una muestra con sus distintos componentes y sus componentes separados todos. Otro tipo de separación analítica es la que se da parcialmente, es decir, de una muestra solo tengo interés por una de esas sustancias. Normalmente para análisis químico analítico, lo útil son las separaciones analíticas parciales. Vamos a ver técnicas que separan analíticamente completa la mezcla, que son las cromatografías. Pero muchas veces, aun cuando tenemos muchísimos componentes en una cromatografía, estamos buscando uno solo. Entonces, al final termina siendo parcial. Las distintas técnicas de separación que vamos a ver están basadas en propiedades de esas sustancias. La precipitación y filtración que ya vimos en graviometría, ya la llevamos adelantada, está dada en función de la solubilidad de los compuestos que se forman y que se puedan filtrar. Otra técnica es la destilación y está basada en la volatilidad de los componentes. Si tengo una mezcla y sus componentes tienen distintas volatilidades, entonces puedo separarlos en función de eso. Otra técnica es la extracción, que depende de la solubilidad de un compuesto, pero en dos solventes inmiscibles. Miren la diferencia con lo que es precipitación. Precipitación es simplemente la formación de un sólido y que sea insoluble. En extracción vamos a tener dos líquidos inmiscibles y el analito se va a distribuir, o sea, se va a separar entre uno u otro de los solventes que son inmiscibles. Y electroforesis, que es una técnica que van a ver con mayor especificidad en bioquímica, permite la separación de moléculas que tienen cargas cuando se someten a un campo eléctrico. Es muy útil para identificar proteínas y su punto isoeléctrico, por eso les digo que en bioquímica se ve mucho más a profundidad esta técnica. La separación por precipitación, atendiendo a las propiedades de precipitación, que vendría siendo la graviometría, podemos tener distintos mecanismos. Control de pH, ¿sí? Puede formarse un sólido en medio ácido, amortiguador, en medio básico. Sobre todo en medio básico se precipitan hidróxidos de metales de transición y de tierras raras. También se utilizan muchos sulfuros a partir de tioacetamida, aquí están los metales que se pueden obtener. También se utilizan precipitantes orgánicos que se le conocen como quelantes. La dimetilglioxima, por ejemplo, es específica para el níquel. Se hace también precipitación electrolítica, es decir, se genera una celda electrolítica en donde se fuerza la reducción de la especie de interés, usualmente sobre el cátodo de mercurio. Esta técnica se utiliza para separar el analito, reduciendo el analito sobre el cátodo, o permitiendo que las interferencias sean las que se reduzcan sobre el cátodo y entonces el analito quede libre en disolución y se pueda analizar. Si lo que nos interesa es que el analito se reduzca sobre el cátodo, entonces después hay que hacer otro procedimiento de redisolución anódica para permitir la oxidación del analito y entonces cuantificar.
Y una técnica novedosa también se conoce como el salting out, que se utiliza la adición de sales para precipitar proteínas y así se separan. Y la sal que más se utiliza es el cloruro de amonio. La técnica de destilación. Vamos a hablar de distintos tipos de destilaciones, porque ya habíamos visto bastante el proceso de gravimetría, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito más otras técnicas. En este caso, la destilación está basada en la diferencia de volatilidad de una mezcla. Es decir, para poder realizar una destilación necesitamos que la mezcla esté líquida y que además saber de salida que sus componentes tienen distintos puntos de volatilidad, es decir, distintos puntos de ebullición, separados por lo menos 25 grados de diferencia para que lo que se obtiene aquí esté relativamente puro. Todas estas técnicas de separación requieren una fuente de energía porque el proceso espontáneo es el mezclado. Y al nosotros tratar de hacer una separación, estamos trabajando sobre un proceso que no es espontáneo y por lo tanto entonces requiere una fuente de energía. En este caso, un calentamiento. Se calienta la muestra, se forman unos vapores, esos vapores ascienden. Normalmente se tiene como referencia un termómetro porque la temperatura de ebullición suele ser un parámetro importante en la identificación de sustancias, sobre todo orgánicas. Entonces, ese frente de vapores asciende y luego, al hacer este trayecto, se enfría ese vapor y condensa y se obtiene entonces el destilado. Lo que se colecta es el destilado, ¿okay? Y lo que queda en el balón es el residuo. Tenemos distintos tipos de destilación dependiendo de los tipos de muestras que se tienen y vamos a ver entonces algunas cuantas. La más básica es la destilación simple. La fuente de calor es una manta eléctrica, otras veces es un mechero. La manta eléctrica es mucho más estable porque manda una temperatura bien específica. Entonces el mechero hay que estar graduando la llama, entonces es más incómodo, más peligroso también si se están manejando mezclas muy volátiles. Esto que ven aquí es un codo que conecta. Ven que tiene esta forma, por eso se le llama codo. Es un conector que tiene un adaptador para el termómetro. Ese bulbo del termómetro debe estar muy cerca de la salida. ¿Por qué? Porque así la temperatura que usted lee es la temperatura del frente de vapor que va a destilar. Y así usted anota esa temperatura, puede incluso identificar la sustancia que destila a tal temperatura. El mismo principio, ¿no? Un calentamiento, hay una evaporación, ese frente pasa por aquí y atraviesa entonces un condensador. Ese condensador es un tubo de doble capa. Por dentro pasa el frente de vapores condensado, el frente de vapores que se va a condensar. Y la capa externa está cubierta con agua. Tiene dos salidas. Por una vamos a hacer que el agua entre y por la otra sale. Por lo tanto, va a ocurrir una recirculación de agua en dirección opuesta a la dirección que lleva el frente de vapores. Eso tiene una función físico-química y es la de absorber el calor del frente de vapor. El agua choca por fuera, no tienen contacto directo. El contacto es a través del vidrio. Están separados por una capa de vidrio. Pero aún así el contacto es suficiente para que el agua que entra en dirección opuesta quite el calor del frente de vapor que va bajando. Y eso entonces produce la condensación. Aquí hay otro codo que conecta, ven, esta forma de codo. Y ese condensado entonces cae al colector. Una vez que cambia la temperatura aquí del frente de vapores, yo cambio el colector por uno nuevo, porque cada vez que cambia la temperatura, eso indica que hay una sustancia diferente destilando. Usualmente se busca que el calentamiento sea suave,
que sea también homogéneo en todo el líquido, porque si el calentamiento es muy intenso, no vamos a tener una buena separación. Puede ser que ebullan varios líquidos que se mantienen mezclados aún en la fase gaseosa. Y la idea entonces es que el calentamiento sea lento para que este destilado sea lo más puro posible. Hay mezclas que es casi imposible separar y se conocen como azeótropos. Esas mezclas suelen ser, por ejemplo, etanol y agua. Es muy difícil purificar el etanol cuando ha absorbido algo de agua. También está el benceno y el sileno, se mezclan muy bien. Se mezclan tan bien que cuando se calientan se evaporan juntos y se comportan como si fueran un líquido puro. Y eso también hay que tenerlo en cuenta cuando se está trabajando este tipo de técnicas, que por supuesto ya están descritos todos esos azeótropos que pueden formarse. Ahora, si la mezcla líquida que yo tengo tiene componentes con puntos de ebullición muy cercanos, aún así puedo destilarlos, pero tengo que utilizar una columna de fraccionamiento. Esta es la técnica en microescala de lo que vimos de la purificación o refinación de petróleo crudo. Tenemos entonces nuestra muestra líquida, que ya sabemos que tiene muchos componentes con puntos de ebullición cercanos y se va calentando. Esos vapores van subiendo por aquí, pero esta columna de fraccionamiento tiene esas salidas de vidrio. Entonces, solo el más volátil alcanza a llegar hasta aquí arriba, porque los demás compuestos, al chocar con estas salidas de vidrio que son frías, condensan y regresan. Entonces, el que con la temperatura a la que se esté calentando es suficientemente volátil, logra atravesar toda esa columna, llega al codo, ven nuevamente el adaptador para el termómetro, que identifica la temperatura de ebullición, y pasa entonces ese frente de vapor por el condensador. Ven ese condensador que tiene una capa externa y una capa interna. Por dentro va el frente de vapores, por fuera va la corriente de agua. Este es un codo que se conecta para el colector. Cuando el más volátil termina de destilar, entonces el componente que sigue alcanza suficiente temperatura para lograr atravesar toda esta columna y entonces tenemos destilado otra sustancia. Pero esta columna de fraccionamiento entonces lo que permite es que aunque las temperaturas estén muy, muy cerca, solo el que de verdad alcance su temperatura de ebullición completa logra atravesarlo. Mientras tanto, los demás vuelven y condensan. Cuando ese termina, entonces el siguiente alcanza la temperatura que debe tener y vuelve y sube, mientras que los demás condensan. Entonces es una técnica muy útil para separar sobre todo mezclas de solventes orgánicos que suelen tener puntos de ebullición muy cercanos. También la gasolina suele destilarse con este método. Hay un método adicional que se utiliza cuando se desean obtener sobre todo esencias. Es digamos, la mayor utilidad que se le da es para las esencias y es la destilación por arrastre con vapor. Aquí lo que sucede es que nosotros tenemos un analito que nos interesa separar, pero que es muy lábil a la temperatura. Es decir, si nosotros alcanzamos la temperatura de ebullición de esa sustancia, se puede incluso descomponer. Es una sustancia muy sensible. Las esencias son así. De hecho, esto no se deben calentar muchísimo porque pueden descomponerse y oxidarse y cambia la esencia. Entonces, lo que se hace con una destilación por arrastre con vapor es que hay una fuente de vapor de agua, ¿sí? Que se calienta fuertemente. Ven esas chispitas, implica que hay una ebullición fuerte. Este es un calentamiento solo para mantener la temperatura. Entonces, lo que se hace es que esa fuente de vapor se calienta fuerte, se generan los vapores y esos vapores
van por aquí y llegan a un matraz de 3 bocas que contiene la muestra. En este caso, el ejemplo es una muestra de hojas de menta, porque lo que se quiere obtener es un extracto de aceite esencial de menta. Esos vapores entonces se mezclan con la muestra y hacen que la esencia se mezcle con el vapor y condense. Aquí usted puede colocar un termómetro para asegurarse que la temperatura va a ser 100 grados porque el único calentamiento va a llegar solo a 100 grados. No vamos a lograr evaporar el aceite, sino que el vapor va a arrastrar la esencia y se va a condensar entonces en un colector y se va a obtener una mezcla de aceite y agua. Si se deja reposar, entonces vamos a ver cómo se va separando el aceite del agua. Y así es como se obtienen entonces los aceites puros. Estas técnicas también se pueden trabajar a nivel industrial y todos esos frasquitos que ustedes ven de aceites esenciales suelen trabajarse basados en esta técnica de destilación por arrastre con vapor. Por eso son tan caros, porque además aunque usted percibe el olor de la planta, la cantidad de aceite que tiene es muy poquito y se tiene que utilizar cantidades enormes de muestra, es decir, de hojas, para poder extraer aceite, suficiente aceite para comercializarlo. Otra cosa que también tienen que tener en cuenta es que a veces los aceites se pueden sintetizar, entonces no son naturales, son más baratos. Lo que es obtenido de fuentes naturales suele ser más caro, entonces eso también es una información útil en caso de que tengan ustedes que trabajar con aceites esenciales. Los aceites esenciales se utilizan mucho porque muchos tienen propiedades antimicrobianas, antifúngicas, también tienen ciertas actividades un poco antibióticas. Entonces, se utilizan mucho, no solo por relajación y tal, sino que también tienen utilidades a nivel de fármaco para distintas situaciones. Entonces, por eso son tan importantes. Una última técnica que se utiliza es la destilación al vacío. Cuando nosotros tenemos que alcanzar temperaturas de ebullición muy elevadas, que son muy difíciles con un sistema tan rudimentario como este sistema de destilación, entonces se puede optar por adaptar una bomba de vacío al sistema y disminuir la presión dentro del sistema. Al disminuir la presión, la temperatura de ebullición también disminuye y tenemos una destilación que ocurre más rápido. Es el mismo sistema, solo que en el codo final tiene una adaptación para una bomba de vacío. Entonces el mismo principio, solo que esta temperatura que se va a leer en el frente de destilación no va a ser la temperatura real porque se está trabajando a una presión reducida. También podemos nosotros tener extracciones líquidos-líquidos, es decir, un analito que se distribuye entre dos líquidos que son inmiscibles. A ese proceso le llamamos reparto del soluto. El analito lo conocemos entonces como soluto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un analito que está disuelto, usualmente en agua, y que se mezcla en un solvente inmiscible para entonces permitir ese reparto. La palabra reparto nos indica qué es lo que está pasando. Se está distribuyendo el soluto entre esas dos fases, una fase orgánica y una fase acuosa. Ya sabemos que los solventes orgánicos no se disuelven, no se mezclan con agua y utilizamos esa propiedad de inmiscibilidad para permitir entonces que el soluto pase de una fase a otra, de acuerdo a lo que interese, ¿no? Usualmente nosotros podemos tener dos líquidos que son inmiscibles, agitamos, se forma una emulsión, es decir, llega un momento en que no vemos las dos fases, pero si se deja reposar, entonces se van formando bien definidas las dos fases que son inmiscibles. Las emulsiones son esas mezclas momentáneas, no son eternas, son mezclas momentáneas de dos líquidos normalmente que no se mezclan, pero cuando se agitan es inevitable.
y luego cuando se les permite reposar, entonces se vuelven a separar. Lo que ocurre entonces en una extracción líquido-líquido es que tenemos nuestro soluto disuelto, o sea, una disolución de un analito que nos interesa, y añadimos el extractante, y se agitan ambos líquidos. Se agitan rápidamente de manera que el soluto, que debe tener afinidad por ese extractante, va a moverse hacia la fase orgánica. Y observen que aún queda algo de analito en la fase inicial, que es la fase acuosa, pero la mayor cantidad de analito está en la fase orgánica. Se espera un reposo para que esa emulsión se separe y se tiene entonces un porcentaje del analito extraído y luego el soluto disuelto que no se extrajo. Y yo puedo agarrar esto y volver a someterlo a este mismo procedimiento para ir aumentando la cantidad de soluto que queda en la fase orgánica y disminuyendo aquí. Si observan, es un porcentaje de extracción. Entonces, se busca que la técnica sea cuantitativa, y es decir, que el porcentaje de extracción sea elevado, pero no vamos a tener un porcentaje de extracción al 100%. Eso no ocurre. ¿Por qué? Porque usted tiene su analito en la fase acuosa y empieza a agitar, y ese analito va pasando a la fase orgánica. Y luego, durante el reposo, algo de ese analito que está en la fase orgánica regresa a la fase acuosa. Tenemos dos procesos inversos. Por lo tanto, se nos genera un equilibrio. Ese equilibrio que nos dice, al igual que en KPS, que no podemos obtener el 100% del precipitado, en la extracción líquido-líquido tampoco vamos a obtener el 100% del analito en la fase orgánica. Entonces voy a tener un equilibrio del analito en la fase orgánica y en la fase acuosa. Estaba inicialmente en la fase acuosa y luego pasa a la fase orgánica, y de la fase orgánica a la fase acuosa. Ocurre un equilibrio en ese proceso en ambas direcciones. Al tener entonces un equilibrio, nosotros podemos hablar de una constante de distribución, y a esa constante le llamamos KD. Es la relación de las concentraciones que hay en la fase orgánica entre la concentración del analito en la fase acuosa. Y nosotros podemos establecer qué tan eficiente es la extracción determinando la concentración del analito que queda en la fase acuosa después de haber realizado una extracción. Entonces, esta fórmula lleva muchísima matemática para derivarla. Sin embargo, los libros ya la presentan directamente derivada. Tampoco es que hay mucho tiempo para trabajar toda esa matemática detrás, que es bastante compleja. Sin embargo, podemos relacionar entonces el volumen que hay de la fase acuosa con el volumen de extracción en la fase orgánica, la constante de distribución que está establecida ya en tablas y que depende del analito y de la fase orgánica. Porque usted puede tener un analito en agua y lo extrae, digamos, con cloroformo, o lo extrae con triclorometano, tetraclorometano. Y van a tener distintas constantes de distribución. O sea, dependiendo de la fase orgánica y del analito, la constante de distribución cambia. También se va a relacionar con las veces que usted haga la extracción, es decir, cuántas porciones de solvente. ¿Se acuerdan que aquí les comenté que este soluto que no se extrajo, puedo volverlo a repetir? Bueno, esas son las porciones de solvente que se utilizan. Cada vez que yo haga una extracción sobre ese mismo soluto, voy a ir quitando soluto, pero no voy a poder obtener nunca el 100%. Y obviamente necesitamos saber la concentración inicial de ese analito para poder determinar, después de la extracción, cuánto nos queda. Veamos un ejemplo. La constante de distribución para el yodo entre un disolvente orgánico X y agua es de 85. ¿Qué quiere decir? Que cuando se hace la extracción voy a tener 85 veces más en la fase orgánica que en la fase acuosa. Encuentre la concentración restante de yodo en la capa acuosa después de la extracción. De 50 mililitros de yodo, 0,01 molar, con las siguientes cantidades de disolvente orgánico. Entonces, yo tengo 50 mililitros de yodo con esa concentración, voy a añadir
50 mililitros de ese disolvente orgánico, voy a agitar, esperar el reposo para ver cuánto yodo queda en la fase orgánica. Entonces, aplico la fórmula y reemplazo, ¿sí? El volumen de la fase acuosa es 50 mililitros porque son las que contienen al analito. Luego, el volumen de la fase orgánica es 50 mililitros, me lo están dando. 85 es la KD. Nuevamente repito el volumen de la fase acuosa. Y veo que es una porción, es decir, solo voy a hacer una extracción de 50 mililitros. Y la concentración inicial del analito, entonces me da este resultado. ¿Qué pasa si ahora yo hago 2 porciones de 25 mililitros? Es decir, tengo esos 50 mililitros para extraer, pero en vez de hacer una sola extracción, hago 2 extracciones, cada una de 25 mililitros. Reemplazo los valores, solo que aquí, en vez de 50 en el volumen de la fase orgánica, voy a colocar 25. Y acá entonces son 2 extracciones. Y voy a obtener este resultado. ¿Qué quiere decir? Que para una sola extracción yo obtuve esta concentración en la fase acuosa, es decir, esto fue lo que me quedó. Pero si yo hago 2 extracciones, me queda menos. Ahora, ¿qué pasa si yo hago 5 extracciones de 10 mililitros? Reemplazo el volumen de la fase orgánica por 10 y no olviden elevar aquí a la quinta. Eso nos da un resultado de a la menos 10. Lo que quiere decir es que hay todavía menos que en la opción B y en la opción A. Esto nos indica una tendencia y es que a mayor cantidad de extracciones se obtiene mayor analito en la fase orgánica y se queda menor analito en la fase acuosa. Entonces, si usted tiene un volumen dado para hacer una extracción, lo mejor es irlo dividiendo en porciones pequeñas y hacer varias veces el proceso de extracción porque así aumenta la concentración de la fase orgánica y por lo tanto usted lo que hace es extraer la mayor cantidad del analito de interés. Otro tipo de extracción es la extracción sólido-líquido. La más básica y que ya está siendo descontinuada, pero aún así se ve y hay muchas metodologías que la utilizan, es la extracción Soxhlet. La extracción Soxhlet es este sistema que ustedes ven aquí, en donde tenemos un matraz con el solvente de extracción. Aquí tenemos un dedal, usualmente es de celulosa, y dentro una muestra que es un material sólido. Se utiliza, por ejemplo, para extraer pesticidas en suelos, se utiliza para extraer grasas en los alimentos, tienen todavía bastantes utilidades, ¿no? Entonces el material sólido se coloca dentro de ese dedal y se arma el sistema. Este sistema de extracción Soxhlet va unido al matraz con el solvente de extracción y arriba lleva un condensador. Este condensador ya les voy a explicar por qué es importante que esté y tiene una recirculación de agua, precisamente para que funcione el reflujo. Cuando vean química orgánica van a entender también esta técnica de reflujo, ¿no? Entonces, aquí hay una fuente de calor que va calentando el solvente. Vean que el color anaranjadito es el vapor y el verde ya es el solvente líquido, ¿no? Entonces, el calentamiento hace que se evapore el solvente y el solvente sigue este camino. Llega aquí y sigue ascendiendo. Recuerden que es un vapor caliente, siempre va hacia arriba. Pero al encontrarse con este frente frío de agua, lo que hace es que condensa y vuelve y gotea. ¿Ven cómo se generan las gotitas de líquido? Y esas gotitas van cayendo aquí, sobre la muestra sólida que tenemos. Y ese volumen va aumentando, va aumentando, va aumentando, va aumentando hasta que llega y equipara esta altura del sifonado. Y al equiparar la altura, lo que hace el líquido es que se devuelve automáticamente. Simplemente por diferencia de volumen, se devuelve
a la fuente inicial. Entonces, ese proceso en el que el solvente de extracción regresa se le conoce como sifonado. Vuelve a ocurrir el calentamiento. Esto es un proceso continuo. Vuelve a ocurrir el calentamiento, se llena el dedal. Este proceso permite que el solvente tenga contacto con la muestra y haga la extracción. Esa es la idea. Vuelve y sifona y así sucesivamente. Entonces, las extracciones Soxhlet pueden demorar hasta 3 días de sifonados continuos para que sea una extracción cuantitativa, es decir, para arrastrar la mayor cantidad de solvente. Lo único es que utiliza volúmenes muy elevados de solvente, consume muchísima energía, porque imagínense 3 días eso conectados, 5 días conectados, sifonando continuamente. Es una técnica que consume demasiado. Por lo tanto, la idea de ir haciendo más verde las técnicas han ido dejando esta técnica de lado y se han ido mejorando con técnicas mucho más verdes que utilizan unas cantidades mucho más pequeñas de disolventes. Sin embargo, como les digo, hay metodologías que todavía utilizan este tipo de extracción. Veamos de las técnicas más modernas, la extracción con microondas. Ustedes cuando se encuentren bibliografía científica van a leer, por ejemplo, extracción MAE. MAE porque son las siglas en inglés de Microwave Assisted Extraction. Entonces ustedes deben identificar que esas siglas son las que identifican el tipo de metodología de extracción que se utilizó en esa bibliografía. También se utiliza, es una extracción sólido-líquido. Tenemos nuestro analito en el sólido, como en el caso del Soxhlet, y vamos a extraerlo hacia un disolvente, igualito que en el Soxhlet, solo que se utiliza la energía de microondas en vez de el calentamiento continuo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que si el disolvente es invisible a las microondas, es decir, si las microondas no lo calientan, no se puede utilizar. Hay que ver qué disolvente es útil para ese proceso. Y observen, esto es un calentamiento común y corriente, y esto que tenemos aquí es nuestra muestra. Entonces, usualmente cuando se hace un calentamiento, a veces se utilizan baños de aceite. Observen que el aceite está más caliente que la misma muestra. Cuando tenemos el calentamiento en microondas, lo que se calienta es la muestra y por eso el extracto es tan rápido. Entonces, una extracción Soxhlet que puede demorar por ahí 3 días o 48 horas en extracción, en microondas usted lo logra en 1 hora. Obviamente, si usted no tiene mucho recurso económico, usted puede fácilmente preparar un sistema Soxhlet, pero necesita por lo menos $50,000 para implementar un sistema de extracción con microondas. ¿Es la desventaja? Sí, pero tiene la ventaja de la rapidez del análisis, la disminución de la contaminación y obviamente también tiene sus riesgos, ¿no? En Soxhlet a usted se le puede explotar el sistema. Aquí también, si no se regula la potencia del microondas, puede haber un accidente, aunque ya los sistemas vienen con muchos sensores que bloquean la microonda en el momento en el que no detectan que todo está bien. Apenas hay algo raro, bloquean el sistema y se para el microondas. Pero es mucho más rápida. Y usted lo que hace utilizando 500 mililitros de disolvente en Soxhlet, aquí utilizará pues a lo mejor 10 mililitros. Entonces es una técnica mucho más verde y mucho más rápida. Otro tipo de extracción que se utiliza mucho tanto para extraer el analito como para eliminar las interferencias, es la extracción en fase sólida. Cuando vean publicaciones de este tipo, van a ver SPE, Solid Phase Extraction. Es una técnica también muy verde, muy verde. Cuando nosotros hablamos de química verde, estamos hablando de procedimientos que utilizan muy poco solvente y generan muy pocos desechos. Entonces, se tiene un cartucho, se le llama cartucho, que puede ser incluso una jeringuilla de 25 mililitros, que se empaca con
una fase sólida, que va a ser la extracción o la limpieza, porque usted puede encontrar distintos tipos de fases sólidas que están empacadas en un cartucho para lo que usted busque. Entonces, esa columna se debe acondicionar. Cada columna, como tiene una fase, el mismo fabricante especifica qué disolvente utiliza para acondicionar, en qué disolvente debe estar disuelta la muestra, luego cómo eluye la muestra o cómo elimina las interferencias. Todo eso ya viene bien descrito y está bien estudiado, pero el procedimiento de uso es el que ven aquí. Entonces, se acondiciona el cartucho, se humedece con el solvente que recomienda el fabricante y luego se añade la muestra disuelta. Esa muestra disuelta, entonces, se permite que atraviese esa fase sólida y allí entonces empieza el proceso de extracción, o sea, el proceso de separación, en donde nosotros vamos a tener dos cosas, dependiendo de lo que nosotros querramos. Si es una limpieza, entonces nosotros vamos a eliminar lo que es nuestro analito y nuestra interferencia y vamos a retener el analito. O sea, se lava, se elimina la interferencia, el analito queda atrapado y luego con otro disolvente, entonces eluyo el analito. Vean que aquí hay un término nuevo que se utiliza y es el término elusión, que es el paso del analito a través de esa fase sólida con un disolvente adecuado. Luego que yo tengo mi analito allí, entonces ya yo puedo llevarlo a otra técnica para analizar. Otra cosa que puedo hacer es, cuando se usa limpieza, yo retengo entonces los componentes que interfieren, son los que se quedan en la fase sólida, y luego el analito eluye. Pero dependiendo de lo que el fabricante diga, yo siempre voy a saber con qué qué solvente estoy utilizando y si estoy eluyendo el analito o si lo que está saliendo son las interferencias y la matriz. Pero es una técnica muy rápida, de muy bajo costo, incluso se puede hacer casera, como les digo, con jeringuillas, y utiliza volúmenes pequeñitos, pequeñitos, pequeñitos. Yo he trabajado extracción de plaguicidas en suelos y utilizamos por ahí 30 mililitros de disolvente para extraer, comparados igual con Soxhlet, que utiliza por lo menos 500 mililitros. Entonces, la diferencia es grande. Una extracción de estas cuantitativas, es decir, que voy a tener una extracción en donde va a tener un porcentaje elevado de mi analito, demora media hora, contra Soxhlet, que por lo menos son 48 horas. Aquí vamos a ver un video vamos a ver si me carga, de lo que ocurre con la extracción en fase sólida, pero bueno, me está dejando mal. Ahí está. Este video que les presenta es para limpieza, o sea, para eliminar efectos de matriz. Entonces, como siempre, el proceso de acondicionamiento, está el material en de la fase sólida, se le añade el disolvente que lo acondiciona. Ok, ahí está. Se equilibra. Luego se puede añadir la muestra. En este caso, los analitos se adhieren al absorbente, a la fase sólida, mientras que las impurezas salen. Entonces, se añade un solvente para remover las interferencias y quedan atrapados los analitos en la fase sólida y luego entonces se eluyen los analitos con otro disolvente. Y eso entonces es lo que a usted le interesa analizarlo con otra técnica. Usualmente es la extracción en fase sólida es preparativa.
Es decir, usted hace ese procesamiento de separación para luego analizar en otra técnica. Y pues aquí les muestran las diferencias. Estas sub y bajas, estas montañitas son ruidos por efectos de la matriz, y cuando se limpia el extracto, entonces se obtiene aquí un cromatograma, eso lo vamos a ver más adelante, mucho más limpio. Incluso se pueden contraponer ambos y se ven que hay señales falsas que se deben entonces a esas interferencias. No es propaganda, sino que ellos preparan videos que son muy explícitos para lo que es poder comprender a nivel molecular qué es lo que está pasando. ¿Okay? Podemos tener distintos tipos de fases sólidas y distintos tipos de interacciones. ¿Sí? Interacciones por fuerza de Van der Waals, por dipolos, también atracciones electrostáticas por diferencias de cargas, y dependiendo de cómo esté formada esa fase sólida, entonces la interacción va a ser de una forma u otra y los solventes que se utilicen también van a ser diferentes. Pero estas son usualmente resinas, son sintéticas y se diseñan con el objetivo de atrapar ya sea o el analito o los interferentes para cada tipo de análisis. Entonces, eso es un mundo de posibilidades y de variedades que hay. También está lo que es la microextracción en fase sólida. Anteriormente, en SPE, estamos trabajando una extracción en fase sólida que ya les dije que utiliza menos solvente, 10 mililitros. Pero microextracción utiliza microlitros para realizar la extracción. Entonces, solid phase microextraction. Hay distintas estrategias que se pueden utilizar, pero usualmente es una fibra pequeñita, pequeñita, y se sumerge dentro de la muestra para que ocurra la extracción. También se pueden utilizar barritas de extracción, se sumergen también sobre la muestra y se le da un tiempo a la extracción. Otra técnica que se utiliza es la microextracción en espacio de cabeza. Usualmente cuando se quieren determinar compuestos volátiles, se deja la fibra que hace la extracción suspendida, no toca la muestra, y solo lo que se evapora queda atrapado en esa fibra de extracción. Aquí, por ejemplo, en Panamá se determina, muchas veces hay quejas del agua, que esta agua sabe a tierra, esta agua huele a tierra. Entonces, el IDAN tiene un sistema ya montado para tomar la muestra y hacer análisis de geosmina y de isoborneol, que son los compuestos que dan el olor a tierra mojada, y utilizan esta técnica de extracción de espacio de cabeza. Ponen la muestra de agua y dejan un tiempo que se absorban sobre la fibra de extracción todos los componentes volátiles. Como el olor definitivamente es una molécula que llega hasta su nariz, es volátil, entonces si hay efectivamente olor a tierra, esas moléculas de olor a tierra se van a quedar absorbidas aquí en la fase sólida, y luego esa fibra se somete a un análisis posterior, usualmente de cromatografía, para identificar si en realidad estaba o no estaba esa sustancia. Entonces, son técnicas muy útiles, y miren ahora el nivel de consumo de solventes es prácticamente mínimo, a lo mejor 1 mililitro, 2 mililitros. Por eso entonces es una microextracción. Otra técnica que va reemplazando la extracción líquido-líquido clásica es la microextracción dispersiva líquido-líquido. Entonces, dispersive liquid-liquid microextraction. Una extracción líquido-líquido común y corriente, usted usa, por ejemplo, 200 mililitros de fase orgánica, 200 mililitros de fase acuoso. Eso es un montón. Aquí usted utiliza a lo mejor 3 mililitros de su muestra, y el extractante, la fase orgánica, a lo mejor 1 mililitro, cuando mucho. Incluso medio mililitro puede hacer la extracción bien. Está su muestra, y lo que hace la diferencia es que usted va a añadir
el solvente de extracción con una aguja, con una jeringuilla, y lo va a inyectar rápidamente. Esa inyección rápida genera micro burbujas que van a entrar en contacto con la muestra y va a realizar la extracción en cuestión de segundos. Después que usted inyecta el solvente de extracción rápidamente con esa jeringuilla, y eso se hace completamente manual, lo único que hay que esperar es que se separen las fases, o sea, unos 20, a lo mejor 4 o 5 minutos, y luego se hace una centrifugación para que se definan muy bien las fases. Entonces usted puede eliminar lo que no le interesa y se queda con su analito. Usualmente se utilizan para la microextracción dispersiva líquido-líquido solventes orgánicos más densos que el agua. Por lo tanto, el analito se va con el solvente orgánico y queda al fondo. Y esto es el agua que no se desea porque ya se extrajo el analito de interés. Entonces, usted puede retirar esa agua y todavía evaporar el resto del solvente que queda allí, o puede incluso introducir una jeringuilla y atrapar esta fase orgánica y llevársela a otro recipiente. Entonces es muy rápida, una cuestión de media hora, pero se puede hacer también de rutina, ¿no? Usted puede hacer 50 muestras en una hora fácilmente, si tiene el equipo, porque siempre es importante una centrifugación para que se definan muy bien las fases. Porque si aquí queda emulsionado, entonces usted está perdiendo muestra. Y como estas técnicas se utilizan para trabajar analitos a nivel de trazas, entonces, o sea, que están en concentraciones muy pequeñas, entonces no nos podemos dar el lujo de perder nada de muestra. Entonces es importante que se definan muy bien las fases para poderlas separar sin errores. Y bueno, eso es lo que yo quería que ustedes vieran con respecto a los temas de separaciones. Hay muchísimas técnicas, es muy bueno leer, pero sobre todo quiero que si se enfrentan en algún momento a una situación de esa, ya ustedes tengan una idea de qué tipo de extracción se está trabajando, ¿no? Si les toca leer en algún momento alguna bibliografía para entender un proceso de extracción, ya tienen una idea de qué es lo que se está hablando. Las próximas semanas vamos a ver entonces técnicas instrumentales, espectrofotométricas y cromatográficas. Entonces es un mundo, como les digo, ustedes van a ver la puntita del iceberg, pero espero que eso sea suficiente para que ustedes por sí solos puedan aprender mucho más. Saludos.